Buenas tardes, el día de hoy me corresponde presentarles el tema enfermedad de depósito de glucógeno tipo 4 o enfermedad de Andersen. Mi nombre es Alejandra Hernández, soy estudiante de octavo semestre de medicina y espero que aprovechen mucho la exposición. Bueno, en primer lugar vamos a empezar hablando de qué es el glucógeno. El glucógeno es un almacenamiento de glucosa que tiene el cuerpo para cuando está en estado de ayuno, es decir, cuando el cuerpo no tiene glucosa a la ingesta, lo que hace es que degrada el glucógeno que está almacenado principalmente en hígado y en músculo para poder obtener la energía necesaria. En la imagen vemos que casi todas las moléculas de glucógeno dentro de las moléculas de glucosa dentro de las moléculas de glucógeno están unidas por enlaces alfa 1,4 de glucosa y se interrumpen por enlaces 1,6, alfa 1,6, que son los que hacen que se ramifique como tal la molécula y pueda almacenarse de manera más compacta en los órganos mencionados. Bueno, como dijimos anteriormente, las principales funciones del glucógeno se ubican en los órganos como el hígado y el músculo. Entonces, en el hígado va a proveer la glucosa al cuerpo cuando éste está en ayuno, es decir, cuando no hemos tenido glucosa de la ingesta y el cuerpo está requiriendo energía, el glucógeno del hígado va a ser el que se gaste. En los errores innatos del metabolismo, que son un grupo grande de enfermedades en los cuales fallan los procesos de regulación de este tipo de moléculas, por ejemplo el glucógeno, tienen repercusiones. En este caso, cuando funciona incorrectamente, se va a manifestar en una hipoglicemia y en hepatomegalia. Esto en el glucógeno almacenado en el hígado. Y en el músculo, el glucógeno, su principal función es que es el proveedor de energía para el ejercicio de alta intensidad. Cuando no funciona correctamente la vía metabólica, los niños, que son los principales afectados por esta enfermedad, van a manifestar calambres, intolerancia al ejercicio, fatigabilidad muscular y van a tener un debilitamiento progresivo de la actividad muscular. Esta enfermedad tiene varios nombres, varias denominaciones que se le han dado a nivel internacional. Se le conoce también como amilopectinosis, más adelante vamos a ver por qué. Glucogenosis de Andersen. Andersen fue la persona que lo descubrió. Deficiencia de la enzima ramificadora, glucogenosis tipo 4 o enfermedad de depósito de glucógeno tipo 4. Como ya hemos visto con las exposiciones de los otros compañeros, hay varias enfermedades de depósito de glucógeno dependiendo en la vía metabólica cuál es la enzima afectada. Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1959 por el Dr. Anderson. Este trataba a una paciente que llega con una hepatomegalia progresiva y en el hígado, cuando se hizo la biopsia, se encontró almacenado un polisacárido anormal que tenía pobre solubilidad. Entonces se dieron cuenta de que era un glucógeno anormal que tenía menos puntos de ramificación y todo eran como cadenas alfa 1,4 que estaban deformes. No formaban un compuesto compacto para poderse almacenar bien en el hígado y cumplir sus funciones metabólicas. Entonces ahí se sospechó que había una deficiencia o un daño en la enzima ramificadora, porque la enzima ramificadora es la encargada de hacer los enlaces alfa 1,6 para darle la conformación como tal al glucógeno. Esto más tarde, en 1966, fue demostrado por Brown y Brown. Con respecto a la epidemiología de esta enfermedad, así como la mayoría de los errores innatos, afortunadamente no es muy frecuente como otras enfermedades. No existen muchos datos al respecto de esta enfermedad, pero lo que puede encontrar es que la frecuencia internacional se estima un aproximado de 2.3 niños por cada 100.000 nacimientos por año. En conclusión, es una enfermedad muy rara, tiene alta mortalidad, el pronóstico de vida es más o menos de 5 años. La forma más grave de la enfermedad se va a manifestar con falla hepática, hepatoesplenomegalia y cardiomiopatía, aunque esta última no es muy frecuente. Con respecto a la edad, como lo he dicho anteriormente, en general se presenta en la niñez. La aparición más tardía se correlaciona con las formas menos severas de la enfermedad, es decir, que la mutación no fue tan grande y que algo de la enzima funcional se conserva. La falla hepática puede ocurrir en los primeros 5 años de vida debido a los depósitos de glucógeno
de este glucógeno normal van dañando las fibras hepáticas y pueden llevar a una cirrosis, como la vamos a ver posteriormente. Bueno, con respecto a la patogénesis, la enzima ramificadora de glucógeno es la que está afectada en esta enfermedad. También es llamada GBE por sus siglas en inglés o la amino 1,4-A1,6 transglucosidasa. Ya les mostraré una imagen que explica mejor su función. Entonces, esta es la encargada de catalizar la adición de cadenas cortas de glucosa a las ramas de glucógeno naciente. Es decir, que esta es la que va a dar como todo, la que va a construir el edificio para que el glucógeno esté estable, por así decirlo, es la que lo compacta para que la molécula sea estable y pueda tener un buen almacenamiento en el hígado sin causar problemas. La deficiencia resulta en la estructura normal del glucógeno y a nivel microscópico se ve similar a la aminopectina. Y esta estructura normal del glucógeno es conocido como poliglucosano. Eso le va a dar el nombre de una enfermedad que vamos a ver después. Y su principal característica, repito, es que tiene menos puntos de ramificación y son unos polímeros con cadenas muy largas de glucosa con enlaces alfa 1. En la imagen podemos ver claramente la cadena de cómo se está formando el glucógeno. Entonces, en la primera línea podemos ver cómo se están formando los enlaces alfa 1,4 en línea. Y luego va a entrar a participar la enzima ramificadora de glucógeno. Y esta es la que no va a funcionar. Ahí como lo vemos, tenemos el enlace alfa 1,4, que es el punto de ramificación. Este punto no existe porque como no está la enzima, que es la que vemos en azul, no hay ninguna enzima además capaz de poder ramificar estas líneas y como juntar todas esas líneas rectas para que el glucógeno vaya a tener la forma adecuada para cumplir sus funciones metabólicas. Bueno, en esta imagen tomada de UpToDate pueden ver toda la vía la vía metabólica de la glucosa. Entonces, nos vamos a fijar donde está el círculo rojo, que es la formación del glucógeno. Entonces, los números romanos en azul les van a representar las diferentes enfermedades de depósito de glucógeno, pero en este caso el que nos interesa es la enzima ramificadora, que es la encargada de unir la glucosa UDPG para formar como tal el complejo o el compuesto de glucógeno. Con respecto a la genética, la deficiencia de la enzima ramificadora es un desorden autosómico recesivo que es causado por mutaciones en su gen, que es el GBE1, y ese está localizado en 3p14. La enzima ha sido bien descrita en los últimos años gracias a los avances tecnológicos en biomedicina, pero aún no se sabe el mecanismo específico por el cual se da la variabilidad clínica, pues no saben qué es lo que determina que unos vayan a tener un espectro tan marcado en la enfermedad que, como vamos a ver más adelante, tengan muerte perinatal o hidrops fetalis y que otros puedan llegar a la adultez sin manifestar tantos síntomas. Bueno, en la imagen, para recordar, podemos ver cómo se da el patrón autosómico recesivo. Entonces, si tenemos que los dos padres son portadores, es decir, tienen uno de los genes mutantes pero no manifiestan la enfermedad porque esta enfermedad es recesiva, entonces tienen un 25% de probabilidades de que uno de sus hijos salga afectado si éste tiene las dos copias del gen defectuoso. Esto también corrobora lo que se dijo anteriormente en la epidemiología de por qué no es una enfermedad muy dominante, porque uno tiene que ser muy de malas para encontrarse justamente con el otro que también tiene el gen afectado y que al niño le caiga el 25% de las probabilidades de tener la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se presentan típicamente en la infancia temprana con hepatosplenomegalia y falla en el medrio. Esta falla en el medrio a veces se puede ver intrafetal también. Su esperanza de vida es hasta de 5 años y la hipoglicemia es un síntoma muy raro en los inicios de la enfermedad. No solamente porque medicina nada es absoluto,
pero es más frecuente verla cuando la enfermedad ya está muy avanzada y está asociada a cirrosis, parálisis esofágicas y ascites, es decir, signos de una falla hepática. En la imagen podemos ver patología de una cirrosis hepática y en la otra ya vemos la estructura macro de cómo se ve un hígado con cirrosis. Bueno, una de las evoluciones más terribles de la enfermedad va a ser el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Por eso estos niños tienen muy vigilada la función hepática para realizar un trasplante en el momento en que sea necesario. La enfermedad es rápidamente progresiva, por lo tanto hay que estar muy pendientes. Bueno, en las imágenes vemos la histología del carcinoma hepatocelular y cómo se ve un hígado con un carcinoma hepatocelular. Sobra decir pues que, como vimos anteriormente, un niño a los 5 años con carcinoma hepatocelular no es muy bueno el pronóstico de vida que tiene. Bueno, lo que vimos anteriormente son las manifestaciones hepáticas de la enfermedad. Por el otro lado, tenemos la forma neuromuscular, que es menos frecuente y es clínica y genéticamente más variable, más heterogénea, es decir, que vamos a ver más estadios de la enfermedad y más tipos distintos. Hasta el momento se han diferenciado 4 variantes fenotípicas dependiendo de la edad de inicio. Entonces tenemos que el primero es el perinatal y se caracteriza por la presencia de la secuencia deformante de aquinesia fetal y esta es caracterizada por múltiples contracturas, hidropesia fetal, disfunción cardíaca y muerte perinatal. Entonces podríamos decir que es una de las más fatales para el bebé. La otra es la congénita. Esta va a presentar hipotonía congénita, atrofia muscular, cardiomiopatía y debilidad muscular. Tiene un rápido deterioro con muerte en la infancia temprana. El niño alcanza a nacer, pero como vimos con la cardiomiopatía ya tiene, pues para que sea una enfermedad tenga muy buen pronóstico, más los otros síntomas neuromusculares, el niño no tiene una esperanza de vida como tal. En la infancia tardía se presenta una miopatía esquelética o cardiomiopatía. La cardiomiopatía no es tan común, es más común que se caracterice por una miopatía esquelética. Y una de las más raras es la adultez, que se presenta como una miopatía aislada o puede presentarse como una enfermedad con cuerpos de poliglucosano. Esto se manifiesta clínicamente como síntomas de neurona motora superior e inferior. En una revisión que se hizo en Estados Unidos de 50 casos se dieron cuenta de que la manifestación más típica era incontinencia, pues la primera manifestación más típica de esta forma era la incontinencia vesical y ya se seguía por parestesia y molestias en las extremidades. Se vio a veces demencia progresiva y en algunos pacientes con la forma típica de la enfermedad con cuerpos de poliglucosano también se daba. Pues investigó en su historia clínica y se dieron cuenta de que había en su niñez historias de problemas hepáticos. Entonces se ha visto pues como una relación entre los depósitos de glucógeno y este tipo de enfermedad. Bueno, el diagnóstico principalmente es por biopsia. Las pruebas clínicas y bioquímicas de esta enfermedad no son muy contundentes porque pueden ser confundidas con las otras enfermedades metabólicas del glucógeno. Entonces, por eso siempre se prefiere hacer una biopsia para buscar presencia de glucógeno normal y también deficiencia de la enzima ramificadora del glucógeno. Entonces, los principales sitios biopsiados son hígado, músculo, leucocitos, eritrocitos o fibroblastos. Para los adultos con la enfermedad con cuerpos de poliglucosano se necesitan leucocitas y biopsia de nervio periférico para poder establecer el diagnóstico, entonces, ya que se ve la enzima ramificadora limitada a estos tejidos. En estas imágenes podemos ver algo muy curioso. Entonces, en la primera tenemos la estructura de las células de Purkinje, que como todos sabemos son un tipo de neuronas. Eso es en una rata con cerebro normal. En la imagen de la derecha vamos a ver las células de Purkinje cuando a la rata tenía en su cerebro grandes depósitos de glucógeno. Entonces, como podemos ver, los depósitos de glucógeno y más de glucógeno normal van a afectar en gran medida el desarrollo neuronal y pues su correcto funcionamiento, lo que se manifiesta en todos los
síntomas neurológicos que presentan estos pacientes. El tratamiento actual, tristemente, no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, como les dije anteriormente, por así decirlo, el gold estándar o lo que le da mayor esperanza de vida a los pacientes es el trasplante de hígado. Obviamente se recomiendan cambios en los hábitos de vida para poder mantener la normoglicemia y tener un adecuado ingreso de nutrientes para poder mejorar la función hepática y la fuerza muscular. Se hizo un estudio in vitro y se vio que la toxicidad del poliglucosano causada precisamente por la deficiencia de esta enzima fue revertida por la rapamicina. Entonces se vio que hay un potencial valor terapéutico en la inhibición de la síntesis del glucógeno para el tratamiento de esta enfermedad. Como un recordatorio para los que no sepan, la rapamicina es un inmunosupresor que se usa bastante, sobre todo cuando se va a hacer algún trasplante. Bueno, estas son las organizaciones que se encargan de esta enfermedad. Las organizaciones miembro de la Organización Nacional de Enfermedades Raras. Entonces ahí tenemos los contactos y también hay otras asociaciones que se encargan de esos niños con enfermedades en las vías metabólicas, ya que casi siempre, como hemos visto, son niños. Entonces yo visité algunos de los sitios web y realmente sí tienen mucha información para los pacientes y sus familias, porque pues como sabemos esta enfermedad es bastante angustiante, más que todo para las familias, para los papás. Entonces ahí tienen bastante información, centros de ayuda, recaudación de fondos. Por último está la bibliografía, principalmente consulté de Scriber, la bibliografía recomendada por la profe. También miren UpToDate, aunque la última actualización que se hizo de UpToDate con respecto a este tema fue el año pasado, en marzo, creo, aproximadamente, pero sí fue el año pasado. También para la parte de bioquímica consulté el libro de Marx y el libro de Leniker, que tienen apartados muy buenos explicando las vías metabólicas. Y eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, me gustaría que la hicieran saber.